La controversial Naranja Mecánica de 1971, adaptación fílmica de Stanley Kubrick de la novela homónima de Anthony Burgess, es una película centrada en las peripecias criminales de Alex Lagrange, delincuente juvenil, amante de la música de Beethoven y de la ultraviolencia, que en un atraco resulta traicionado por sus delincuentes compañeros, o como Alex les llama, drugos, y termina sometiéndose a una terapia conductista exitosa, la cual le permite reprimir cualquier tipo de conducta violenta y así curarlo de su condición de delincuente. La película en sí es multidimensional, pues toca una pluralidad de temáticas que van desde el peculiar nombre de Naranja Mecánica, expresión popular en Cockney, Londres, que hace referencia a algo falso que luce natural por fuera, pero en el interior es robótico o artificial. También toca temáticas referentes al arte de Van Gogh, hasta temáticas vinculadas a cuestiones lingüísticas sobre el ficticio lenguaje inventado por Burgess, el famoso Nasdaq, como un reflejo de la mezcla y distorsión lingüística que nace en ambientes marginalizados, sobre todo aquellos lenguajes que se inventan en clave para actividades delincuenciales. No obstante, a la pluralidad de temáticas presentes en la Naranja Mecánica, uno sobre todos los demás resalta, y será este el que analizaremos sobre todos, debido a que es sobre este tema desde el que se construye toda la trama de la película, y es, sin más rodeos, el cómo la psicología, particularmente el conductismo, sirve al Estado para la supuesta rehabilitación de delincuentes, según sus fines políticos, como respuesta a la gran interrogante de ¿qué hacer con delincuentes tipo Alex?, que no parecen tener solución, pues al padecer algún tipo de psicopatía, una enfermedad mental, se justificaría su cura, aunque ella resulte bastante tenebrosa por dejarnos a merced de la violencia de los demás, sea porque busquen represalias contra nosotros, como le sucede a Alex en la película, o bien porque simplemente la gente es violenta con nosotros sin más. Ciertamente en temáticas donde la psicología se utiliza más que nada con un fin normativo y político, en temas delincuenciales para la construcción de una normalidad, se vuelven imprescindibles, aunque no por ello menos discutibles, los estudios de Foucault, amados por algunos, odiados por otros, sobre la relación discurso-poder. Por ello, echaremos mano de los estudios de Foucault en Historia de la Locura, Vigilar y Castigar, y El nacimiento de la clínica para realizar nuestro análisis de lo que creemos la temática principal de la Naranja Mecánica. Pero antes de continuar, no olvides darle like al presente video, suscribirte en caso de que no lo estés, y si estás en la posibilidad económica de apoyar, vuélvete un miembro del canal. De esta manera garantizas la supervivencia del pensamiento en llamas y obtienes a cambio accesos exclusivos, como a cursos y a nuestro taller de textos, donde en estos momentos estamos leyendo y analizando investigaciones filosóficas de Wittgenstein. Sin más, comencemos. No hay que dejarnos engañar respecto a Alex, nuestro protagonista de la Naranja Mecánica. Él no delinque por necesidad, como suele ocurrir en algunas pandillas latinoamericanas que viven en un entorno de violencia y miseria, siendo la delincuencia un modo de supervivencia. Tampoco Alex es un pandillero juvenil, que se bata a duelo con otras pandillas por cuestiones religiosas, como sucede más o menos en la película célebre de Pandillas de Nueva York, ni tampoco por cuestiones raciales o étnicas, como también suele suceder en muchas calles del Bronx. Alex es un delincuente juvenil reincidente, clase mediero bajo de Londres, con una familia que no parece tener nada fuera de lo común, y en este sentido podríamos decir que Alex cuenta con lo necesario para vivir en un entorno que, si bien en el mismo Reino Unido tiene sus mismas desigualdades como en cualquier otra sociedad, no ameritan una razón circunstancial de peso que justifique algún tipo de delincuencia juvenil. Alex, al igual que sus drogos, representan un hastío muy propio de las subculturas urbanas juveniles, de carácter adolescente, que no gustan del estudio ni del trabajo, y parece ser que de nada de lo que promete un estilo de vida clase mediero de nuestra sociedad contemporánea. Y quizás ese desencanto sea algún sentir nihilista sobre nuestra misma sociedad que, en mis tiempos de juventud, ese sentir nihilista en la Ciudad de México llevó, a lo mucho, a una pelea extraña, bastante hilarante por cierto, entre emos y punks en la glorieta de los insurgentes, y ojalá Alex y sus compañeros drogos hubiesen manifestado y saciado su malestar nihilista con una pelea absurda, en la que nadie sale realmente herido, como en aquella pelea entre los emos y los punks en la glorieta de los insurgentes. Alex y sus drogos fueron mucho más lejos. Como sea, solo la ultraviolencia da placer y vida a los drogos protagónicos de nuestra película, pero de una manera muy peculiar. Le da placer y vida a nuestro protagonista Alex, que sería algo así como el jefe de la pandilla.
Y aquí es muy importante no dejarnos engañar, en especial porque Alex es el narrador en primera persona dentro de la película, lo cual puede generar algún tipo de lazo empático entre la audiencia y el protagonista retorcido. De ahí que, en el momento de su estreno, La Naranja Mecánica fue señalada por ser algún tipo de apología al crimen, pero nada más alejado de la realidad. Pues si bien Alex está representando ese malestar nihilista propio de las subculturas pandilleras de algunas adolescencias, Alex no es como cualquier adolescente pandillero que pertenece a algún tipo de subcultura. Alex es en sí algo bastante cercano a lo que llamaríamos psicópata, pues comete cualquier tipo de acto violento aberrante sin mayor remordimiento, incluso cuando es traicionado por sus drogos y sentenciado, parece cumplir su condena sin mayor problema, a tal grado que consigue adaptarse dentro de prisión, siendo ayudante del diácono de la iglesia. Lo magistral en la película de La Naranja Mecánica es que nos invita a cuestionarnos qué hacer con individuos como Alex, cómo podríamos castigarlos, pues, como suele suceder en los casos de psicopatía, los psicópatas, al no sentir remordimiento ni pena por el castigo que sufren, se vuelven criminales reincidentes, una vez que han purgado su condena o reciben directamente su castigo. Y la cuestión de qué hacer con individuos como Alex resulta tenebrosa al final del día, porque puede volvernos igual o peor de monstruosos si decidimos dar un remedio o solución final a individuos como Alex. Aquí se podría pensar de inmediato en la pena de muerte. Después de todo, ¿por qué habríamos de mantener eternamente a un individuo que no parece tener remedio, encerrándolo en una prisión que terminaría sirviéndole de hotel? No en balde, quizás exagerando un poco, algunos dicen que las prisiones son hoteles de lujo financiados con nuestros impuestos, y aun si decidiéramos quitarle la vida a un ser tan retorcido como Alex, ¿no nos vuelve eso un tanto retorcidos al ver cómo agoniza un ser en sus momentos finales? Por supuesto, desde hace décadas se tiene en la mente de las políticas criminales la gran pregunta de si el crimen no es una especie como de enfermedad mental o psicológica, y de ser el caso, si es posible o no rehabilitar al delincuente, es decir, curarlo de su locura. En este punto se vuelven relevantes los estudios de Foucault. Ciertamente el tema de la locura en Michel Foucault es un tema complejo que ha dado mucho pie a bastantes discusiones. En primera instancia, pareciera que los estudios de Foucault niegan la existencia de algo como tal llamado locura, para terminar diciéndonos que en sí eso es una construcción social. Sin embargo, esto es un error. Una lectura y análisis más atento nos permiten ver el objeto principal de los estudios de Foucault, el cual no es en sí negar la existencia de la locura, sino más bien evidenciar la íntima relación existente entre los discursos de saber y la legitimación del ejercicio del poder, no solo a manos del Estado, también dentro de nuestras relaciones particulares. Es decir, lo que Foucault pretende estudiar al final de cuentas es cómo se han utilizado los discursos científicos, particularmente los discursos médicos y psicológicos, para la justificación, a nivel de políticas de Estado, de castigos, orientados más que nada a perpetuar un orden social que beneficie al mismo Estado. Esto a nivel de lo público. Pero ya a nivel de lo privado, es decir, a nivel de cómo nos tratamos unos a otros, se verá reflejada la relación entre discursos científicos, médicos o psicológicos en la perpetuación de una visión de lo normal, volviéndose toda conducta anormal sinónima de locura o mera marginación a erradicar, o simplemente a esconder de lo cotidiano. Alex, buscando un medio que le permita regresar a las calles, decide someterse voluntariamente a una terapia conductista que le permita curarse de sus males delincuenciales. Y el Estado británico está muy interesado en experimentar con Alex, pues se muestra aquí claramente algo que los estudios de Foucault resaltan. El Estado quiere justificar un orden social basado en la psicología conductista para simplemente legitimar un ejercicio de poder sobre todos aquellos individuos que el Estado considere indeseables, aunque, irónicamente, como nos muestra la película, dos de los drogos de Alex se vuelven policías, haciendo así una curiosa alegoría de cómo, en realidad, hay delincuentes que forman parte del Estado, irónicamente, siendo ellos los que protegen el orden público, combatiendo la delincuencia, son en realidad una mafia delincuencial, siempre y cuando estén al servicio de cierto tipo de burocratismo estatal, representado en la película por el ministro del Interior, se vuelven delincuentes deseables, pero si no lo están, son indeseables a curar. Ciertamente la terapia conductista resulta exitosa en Alex, y él logra reprimir, vía condicionamientos, todo impulso violento que lo conduzca a delinquir de cualquier forma posible, aunque tenga que abandonar la música de Beethoven para siempre, pues fue condicionado, claro por error, a sentirle aversión a esta música, particularmente a la novena sinfonía. Y al regresar al mundo, Alex tiene que pagar por lo hecho, experimentando el rechazo de su familia, golpizas de sus antiguos drogos y finalmente el castigo del hombre al que dejó lisiado junto con sus compañeros. E independientemente de qué tanto merece Alex o no estos castigos, nos muestra la película
cómo a nivel de relaciones de poder entre particulares las personas castigan con dolo y hasta cierto punto con sumo placer a quien antaño era fuerte y poderoso, pero ahora resulta débil e impotente, enseñando la película cómo en la aplicación del castigo uno puede llegar a ser tan monstruoso como el mismo monstruo al que se quiere castigar. La película termina con un Alex descondicionado, que yace recuperándose en el hospital mientras hace un trato con el ministro del Interior. Aunque no se dan muchos detalles de los términos exactos del trato, uno puede inferir que, para no perder popularidad, el Estado británico dirá que la terapia fue un éxito, mientras este finge aceptar, a cambio, dávidas y beneficios del gobierno. ¿Cuál es el mensaje aquí? La complicidad entre el crimen y el Estado, y sobre cómo, independientemente de qué tipo de delincuente seas, si eres conveniente para esos burócratas te dejarán sobrevivir, básicamente intacto, siempre y cuando te comportes como si sus castigos hayan funcionado, como si su castigo te haya curado, aunque en realidad estés muy lejano de eso y seas un mecanismo, un engranaje más de la maquinaria que permita justificar el castigo según los intereses del gobierno, o en otras palabras, una naranja mecánica más. Por supuesto que la película de la naranja mecánica deja al final sin castigo alguno a Alex. En este sentido permite seguir reflexionando sobre cuál podría ser un castigo ejemplar para alguien como Alex, sin que dicho castigo implique justificar el ejercicio de poder. Y dime, ¿tú cuál crees que podría ser dicho castigo? Escríbemelo, claro, con eufemismos para que el algoritmo no se enoje, en la caja de los comentarios. Y sin más, yo me despido, muchas gracias por mirar, nos vemos, hasta la próxima.